Mi hijo y mi nuera obligaron a mi marido a firmar un testamento a su favor, y cuando él murió, me echaron de la casa. Me dijeron que era una vieja inútil, y ahora vivo en un refugio para mujeres sin hogar, esperando el día de mi partida. Antes de comenzar, quiero preguntarles algo. ¿Desde dónde nos están escuchando? Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias reales. También los invito a que se suscriban, dejen su me gusta y compartan este video para que más personas aprendan a reconocer las malas intenciones antes de que sea demasiado tarde. Y si tienen una historia que quieran contar, mándenla. Aquí la leeremos con respeto, porque cada historia, por más dolorosa que sea, puede enseñarnos algo. Mi nombre es Elena Robles. Tengo 58 años y esta es la historia de cómo mi hijo, el único que tuve, me quitó todo lo que un día construimos con amor y sacrificio. Antes de contarles cómo terminé viviendo en un refugio, quiero empezar por el principio, por la parte más bonita de mi historia, cómo conocí al amor de mi vida. Porque aunque hoy hable desde el dolor, hubo un tiempo en que todo era esperanza. Conocí a José Luis Méndez cuando tenía 22 años, en una cena familiar en casa de mis tíos, en Querétaro. Él era amigo de mi primo y acababa de llegar de la Ciudad de México por trabajo. Era un hombre tranquilo, educado, con esa forma de hablar pausada y firme que te hace sentir que cada palabra tiene peso. La verdad, en ese momento yo tenía novio, alguien que me hablaba con desdén, que me celaba por todo y me hacía sentir pequeña. Esa noche, al ver a José Luis, sus modales, su prudencia, su respeto, entendí que lo que yo llamaba amor no era amor. Noté la diferencia y por primera vez en mucho tiempo quise darme la oportunidad de conocer a alguien que me tratara con dignidad. Durante la cena casi no hablamos, pero sí noté que me observaba con discreción, sin invadir, sin imponerse. Al despedirse, se acercó y me dijo: «Espero volver a verla, señorita Elena. No todos los días se conoce a alguien tan interesante». Sonreí nerviosa y le respondí que tal vez. Pensé que no volvería a buscarme, pero una semana después apareció en la tienda donde yo trabajaba con una bolsa de pan dulce y un café y me dijo: «Prometí verla, ¿recuerda?». Desde ese día comenzó a visitarme cada tarde. Hablábamos de trabajo, de familia, de sueños sencillos. Sin prisa y sin juegos, José Luis me enseñó algo que yo había olvidado, que el buen trato también enamora. José Luis era diferente. No trataba de impresionarme con lujos ni palabras grandes. Me hablaba de su familia, de sus sueños de tener su propio negocio, de construir algo desde cero. Yo había tenido una vida cómoda. Mi padre tenía una pequeña empresa de textiles, pero ver su ambición sana, su deseo de progresar me conmovió. Era un hombre trabajador, de esos que creen en ganarse todo con esfuerzo. Salimos durante 3 años antes de casarnos. Nuestro noviazgo fue bonito, lleno de respeto, de planes, de tardes caminando por el centro y de promesas que entonces parecían eternas. Nos casamos cuando yo tenía 25 años y él 28, en una ceremonia sencilla pero muy emotiva. Recuerdo que cuando salimos de la iglesia, me tomó de la mano y me dijo: «Te juro, Elena, que te voy a hacer feliz y que nunca te va a faltar nada». Y lo cumplió, aunque nunca imaginé que sería su propia sangre quien convertiría esa promesa en una maldición. Después de casarnos, José Luis y yo empezamos desde abajo. Vivíamos en un pequeño departamento en la colonia Cimatario, en Querétaro. Él trabajaba largas horas en la empresa de construcción de su padre y yo me encargaba de la casa. No teníamos mucho, pero éramos felices. Cada noche cenábamos juntos, aunque fueran frijoles con arroz, y soñábamos con el día en que tendríamos nuestro propio hogar, nuestro propio negocio y una familia que llevara con orgullo nuestro apellido. Fueron años de mucho esfuerzo, pero también de pérdidas. Primero murió mi padre, don Ricardo, un hombre trabajador y noble, de esos que te enseñan con el ejemplo. Poco después, mi madre, doña Teresa, enfermó del corazón
y también partió. Aquellos meses fueron muy duros, pero José Luis estuvo a mi lado en todo momento. Fue mi refugio, mi compañero, mi fuerza. Me decía: no te preocupes, Elena. Mientras yo esté vivo, nunca vas a estar sola. Y lo cumplió. 2 años más tarde, el destino volvió a golpearnos. La madre de José Luis, doña Mercedes, falleció de forma repentina y meses después su padre, don Aurelio, nos dejó el mayor de los legados, su empresa constructora, junto con la confianza en que José Luis sabría hacerla crecer. Esa responsabilidad lo transformó. Se volvió más serio, más determinado, y juró que haría que su padre se sintiera orgulloso donde quiera que estuviera. Con el tiempo ese amor y esa determinación se convirtieron en nuestro motor. José Luis, con su esfuerzo y visión, convirtió la empresa en un verdadero imperio. El dinero comenzó a llegar en abundancia y con él, los sueños que antes parecían imposibles empezaron a cumplirse. Pasaron los años y, junto con el trabajo, llegaron los lujos. Nos mudamos a una casa grande en Juriquilla, una de las zonas más exclusivas de Querétaro. Compramos autos nuevos, viajamos al extranjero y vivimos momentos que jamás imaginamos cuando compartíamos frijoles y arroz en aquel pequeño departamento. Y fue entonces, cuando yo tenía 30 años, que llegó el mayor regalo de nuestra vida, Rodrigo. Recuerdo el instante en que José Luis lo tomó en brazos por primera vez. Tenía los ojos llenos de lágrimas y una sonrisa que nunca volví a ver igual. Mira, Elena, este niño lo va a tener todo, me dijo con orgullo. En ese momento no entendí el peso de esas palabras, pero con el tiempo comprendí que quizá fueron una promesa demasiado grande. Porque sí, Rodrigo lo tuvo todo. Todo menos lo más importante: límites, humildad y conciencia de lo que cuesta ganarse las cosas en la vida. Rodrigo creció rodeado de comodidades. Desde que nació, su cuna fue una obra de arte tallada en madera importada, su ropa era de diseñador y sus juguetes llegaban en cajas enormes que apenas cabían por la puerta. José Luis lo adoraba y no podía negarle nada. Para eso trabajamos, Elena, me decía cada vez que yo intentaba poner un límite. Y aunque en el fondo sabía que estábamos exagerando, verlo tan feliz me desarmaba. Quisimos darle todo lo que nosotros no tuvimos, sin entender que en el proceso le estábamos quitando algo mucho más importante: el valor del esfuerzo. No lo veíamos entonces, pero estábamos criando a un niño caprichoso, engreído, incapaz de escuchar un no. Si se enojaba, rompía cosas. Si quería algo, lo exigía de inmediato. Los maestros se quejaban de su actitud en la escuela, pero su padre siempre lo justificaba. Es inteligente, solo que se aburre con facilidad, decía. Yo también lo defendía, como todas las madres que creen que el amor se demuestra complaciendo. Y así, sin darnos cuenta, lo estábamos perdiendo entre la riqueza y la falta de límites. Cuando Rodrigo entró al colegio, elegimos el más exclusivo de Querétaro. Allí solo estudiaban los hijos de empresarios, políticos y familias reconocidas. Desde pequeño se acostumbró a que todo girara a su alrededor. Si no quería comer, se le cocinaba algo distinto. Si perdía un juguete, se le compraba uno nuevo. Si se enojaba, todos debían callar. Y nosotros, sin darnos cuenta, le estábamos enseñando que el mundo existía solo para complacerlo. Recuerdo una tarde cuando tenía unos 8 años que me llamó desde el colegio porque había tenido una discusión con un compañero. Cuando llegué, me enteré de que el niño al que había insultado era un alumno becado, hijo de un chofer. Rodrigo le había dicho frente a todos: «Tú no deberías estar aquí, este colegio no es para gente como tú». Las maestras estaban indignadas, pero él, sin una pizca de arrepentimiento, solo dijo: «Es la verdad, mamá». Esa frase se me quedó grabada como una herida que nunca cerró. Yo traté de justificarlo, pensando que era un niño, que cambiaría con los años. Pero con el tiempo,
su arrogancia se volvió costumbre. Rodrigo aprendió que podía lastimar sin consecuencias, que su apellido y el dinero de su padre bastaban para abrirle cualquier puerta. Y mientras nosotros seguíamos pensando que lo estábamos criando para triunfar, la vida se encargaba de demostrar que lo estábamos preparando para perderlo todo. A los 17 años, Rodrigo ya tenía su primer coche, un deportivo que le compró su padre como regalo de cumpleaños. Desde entonces empezó a pasar más tiempo fuera que dentro de casa. Lo veíamos de madrugada, llegando con el olor a cigarro y alcohol, riendo con sus amigos. Cuando lo reprendía, me respondía con descaro: «Relájate, mamá. Estoy disfrutando mi vida. No todos tenemos que ser aburridos como ustedes». José Luis, aunque lo regañaba, siempre terminaba cediendo. Yo me consolaba pensando que era una etapa, que con el tiempo maduraría. Pero la verdad es que Rodrigo no cambió. Aprendió que su apellido y su dinero podían abrirle cualquier puerta. Cuando Rodrigo entró a la universidad, lo hizo más por cumplir que por aprender. Estudiaba administración, pero lo suyo no era el estudio. Lo suyo eran las apariencias. En los primeros meses gastó más en ropa y relojes que en libros. Asistía solo a las clases necesarias para ser visto, no para escuchar. Fue ahí donde conoció a Valeria Zamora, una joven de su misma edad, hija de empresarios del norte, tan rica y arrogante como él. Desde el primer momento, supe que esa relación solo traería problemas. Valeria era hermosa, sí, pero su belleza venía acompañada de una soberbia que se notaba incluso en su forma de caminar. Hablaba de la gente normal, con desprecio, y decía cosas como: «La vida es para los que nacimos arriba, los demás solo existen para servirnos». Rodrigo, en lugar de sentirse ofendido, se enamoró más de ella. Era como si hubiera encontrado en Valeria el reflejo perfecto de sus propios defectos. Al principio, pensé que no duraría. Creí que era solo una relación superficial, dos jóvenes compartiendo fiestas y caprichos. Pero me equivoqué. Pronto Rodrigo empezó a cambiar. Se volvió más distante, más altanero, incluso con nosotros. Nos hablaba con tono condescendiente, como si le molestara que le diéramos consejos. Cuando intenté advertirle que Valeria no parecía una buena influencia, me dijo con frialdad: «Tú nunca has entendido cómo funciona la gente de nuestra clase, mamá». Esa frase me dolió más que cualquier insulto. Con el paso de los meses dejaron la universidad juntos. Decían que querían emprender, que los estudios eran para mediocres. En realidad, se dedicaban a gastar el dinero que José Luis les daba y a presumir en redes sociales una vida de lujo. Autos, viajes, fiestas, cenas costosas, todo financiado con nuestro esfuerzo. José Luis, aunque preocupado, siempre decía lo mismo: «Déjalos, amor, ya madurará». Pero Rodrigo no maduró. Lo que hizo fue aprender de Valeria a ser más cruel, más cínico y más capaz de ver a los demás como simples obstáculos en su camino. Rodrigo y Valeria se casaron cuando ambos tenían 25 años. Fue, sin exagerar, la boda más ostentosa que nuestra familia haya visto. Se celebró en una hacienda a las afueras de Querétaro. Valeria insistió en que quería una boda que nadie pudiera superar. Y así fue. Flores traídas desde Colombia, un grupo musical de Ciudad de México, banquete de 6 tiempos y una lista de invitados que parecía más un evento de negocios que una celebración familiar. Yo no pude disfrutar nada de aquella noche. Todo era brillo y lujo, pero sin alma. Valeria desfilaba como si fuera una reina, sin siquiera mirar a Rodrigo con cariño. Todo era apariencia, espectáculo, cámaras y competencia. Recuerdo que en la misa, cuando el sacerdote habló del amor, ella volteó los ojos con fastidio. En ese momento sentí un nudo en el estómago. Sabía que algo andaba mal. Durante la fiesta, me acerqué a la mesa principal para felicitar a mi hijo. Le toqué el hombro y le dije: «Estoy orgullosa de ti, Rodrigo.
Espero que encuentres la felicidad que mereces. Antes de que él respondiera, Valeria, con una sonrisa falsa, me interrumpió. Ay, señora Elena, ya no necesita preocuparse por él. Rodrigo ahora tiene quien lo cuide y no se preocupe, que yo sabré manejar todo. La forma en que lo dijo me heló la sangre. Fue una advertencia disfrazada de cortesía. Rodrigo no dijo nada, solo bajó la mirada, incómodo, como si no tuviera el valor de contradecirla. A partir de ese día, todo cambió. Valeria tomó control absoluto de su vida y, en cierto modo, también del nuestro. Si queríamos ver a Rodrigo, debíamos llamarle a ella. Si lo invitábamos a comer, ella inventaba excusas. José Luis trataba de mantener la paz, pero yo veía cómo la distancia crecía. Esa mujer se estaba robando a mi hijo, y lo peor es que él se dejaba. Lo había manipulado tan hábilmente que ya no pensaba por sí mismo. Si algo confirmé después de la boda, fue que los Zamora eran el reflejo perfecto de mi hijo. Gente con dinero, sí, pero sin valores, sin empatía, sin respeto por nadie. No se juntaban con personas humildes y tampoco soportaban a los que, como nosotros, habían hecho fortuna trabajando. Ellos se sentían de otra casta, como si su apellido los colocara por encima del resto del mundo. La madre de Valeria, Beatriz, era una mujer elegante pero venenosa. La primera vez que nos conocimos me dijo con una sonrisa helada: «Ustedes son buena gente, señora Elena. Se nota que vienen de esfuerzo. Nosotros no. Lo nuestro es herencia». Me lo dijo así, sin pudor, como quien marca la distancia entre un ellos y un nosotros. Yo solo respondí con educación, pero por dentro sentí un orgullo herido. Nunca me había importado que me llamaran nueva rica, pero escuchar ese desprecio me dolió porque comprendí que Rodrigo estaba encantado de pertenecer a su mundo. El padre, don Humberto, era peor. Prepotente, gritón, acostumbrado a humillar a los empleados frente a todos. Recuerdo una vez que en una reunión le lanzó un billete de 500 pesos a un mesero por traer el vino equivocado. Rodrigo, lejos de incomodarse, soltó una carcajada y dijo: «Así se hace, don Humberto». Ese día sentí vergüenza por mi hijo como nunca antes. Con el tiempo los Zamora solo hicieron que Rodrigo se creyera aún más importante. Le repetían que debía modernizar la empresa familiar, que su padre ya era un estorbo y que él merecía ser el nuevo líder. Y Rodrigo lo creyó. Se volvió más arrogante, más cruel, más parecido a ellos. Yo veía en su mirada la sombra de ese orgullo ciego que había aprendido en casa, y me odié por haberle dado todo sin enseñarle a ganarse nada. Pasaron los años, y mientras Rodrigo se hundía en su propia soberbia, yo me refugiaba en José Luis. Él era mi equilibrio, mi compañero, el único que me recordaba que aún quedaba bondad en nuestro hogar. Pero la vida, a veces, parece ensañarse con quienes más se aman. Hoy, con el corazón en la mano, voy a contarles la parte más triste de mi historia, la partida de mi alma gemela. José Luis tenía 56 años cuando sufrió el derrame cerebral. Fue un martes por la mañana. Recuerdo que había salido al jardín a leer el periódico, como hacía todos los días. De pronto escuché un golpe seco, y cuando corrí lo encontré tirado, con el rostro torcido, sin poder hablar, con la mirada perdida. Llamé a emergencias con las manos temblando. Fueron los minutos más largos de mi vida, y los gritos que di aquella mañana todavía me retumban en el pecho. Los médicos dijeron que había sido un derrame masivo provocado por una subida abrupta de presión. No me sorprendió. Desde hacía meses, José Luis se veía diferente. Tenía ojeras profundas, comía poco, y cada vez que Rodrigo lo visitaba, terminaban discutiendo. Lo veía salir del despacho con el semblante desencajado, la respiración agitada y una tristeza en los ojos que me partía el alma. Yo le preguntaba qué pasaba, pero siempre respondía con evasivas: «Nada, amor, solo trabajo». Pero yo sabía que algo lo estaba matando en silencio.
Tiempo después entendí lo que de verdad había ocurrido. Rodrigo y Valeria lo habían presionado durante semanas para que firmara papeles que supuestamente facilitaban la gestión de la empresa. Le insistían en que eran trámites de rutina y él, agotado, confundido y deseando evitar conflictos, firmó sin leer. En realidad, esos documentos lo despojaban de todo y dejaban la fortuna familiar en manos de nuestro hijo. Desde entonces, José Luis no volvió a ser el mismo. Se sentía traicionado, pero más que eso se sentía culpable. A veces lo encontraba mirando al vacío, murmurando: ¿qué hice, Elena? No sé qué firmé. Pasó 3 días en el hospital, conectado a máquinas con la mirada ausente. Yo no me moví de su lado. Dormía sentada, tomándole la mano, rezando por un milagro que nunca llegó. Rodrigo y Valeria apenas se aparecían, siempre bien vestidos, con sus teléfonos en la mano y el mismo aire de impaciencia. Cuando el doctor me explicó que el daño era irreversible, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. El tercer día, su corazón no resistió más. En su último aliento, con la voz casi apagada, me susurró algo que me heló: perdóname. No entendí por qué me pedía perdón, hasta semanas después, cuando descubrí la verdad detrás de su muerte. El funeral de José Luis fue el momento más doloroso de mi vida. La iglesia estaba llena de amigos, empleados y conocidos que lo respetaban y lo querían. Todos hablaban de él como un hombre íntegro, generoso, un ejemplo de empresario y esposo, y lo era. Pero mientras escuchaba las palabras del sacerdote, no podía dejar de mirar hacia la primera fila, donde Rodrigo y Valeria se sentaban con semblantes fríos, casi ausentes, como si aquello no les afectara. Ella, incluso, se permitió contestar mensajes en su teléfono durante la misa. Recuerdo que me acerqué a mi hijo después del entierro. Lo abracé, esperando sentir el consuelo de su presencia, pero fue como abrazar a un desconocido. Su cuerpo estaba rígido, distante. Me dijo con voz baja: «Mamá, todo va a estar bien. Papá lo dejó todo en orden». En ese momento no entendí el peso de esas palabras, pero pronto lo haría. 3 días después, recibí una llamada de un despacho legal. Me citaron para la lectura del testamento. Fui sola, todavía con la ropa negra del luto. El abogado, un hombre que había trabajado con mi esposo por años, no me miraba a los ojos. Cuando empezó a leer, sentí que el aire se me escapaba. José Luis había dejado como único heredero universal a Rodrigo, sin ninguna mención hacia mí. Ni la casa, ni las propiedades, ni las cuentas, nada. Todo, absolutamente todo, había pasado a nombre de nuestro hijo. Le pregunté al abogado si podía impugnarlo, si había algún error. Me respondió con voz temblorosa: «Doña Elena, su esposo firmó este documento en plenas facultades mentales. Legalmente, no hay nada que hacer». No podía creerlo. Me levanté y le grité: «Eso es imposible. José Luis nunca me habría dejado desamparada». Pero él solo bajó la mirada. En ese instante lo supe. Mi hijo y su esposa habían hecho de la avaricia su bandera, y yo era su primer trofeo. Una semana después del funeral, reuní el poco valor que me quedaba y decidí salir a comer con una amiga. Ella me había insistido en que no podía quedarme encerrada en casa llorando, que necesitaba distraerme. Fueron apenas un par de horas, pero al regresar, mi vida cambió para siempre. Cuando regresé a la casa, noté al instante que algo no estaba bien. La puerta principal, esa que había cruzado por más de 30 años, tenía una cerradura nueva. Saqué mi llavero con manos temblorosas. Probé todas las llaves, pero ninguna funcionaba. Toqué el timbre una y otra vez, sin entender. De pronto se abrió la puerta y no fue mi hijo quien apareció. Fue Valeria. Ella salió con los brazos cruzados y esa sonrisa cruel que tantas veces me incomodó. «¿Qué significa esto, Valeria?», pregunté. «¿Por qué no puedo entrar a mi casa?».
Me miró de arriba a abajo, con desdén, y me respondió con esa voz fría que me caló hasta los huesos. Porque esta ya no es su casa, vieja inútil. Todo esto ahora nos pertenece. No la queremos aquí. Intenté buscar a Rodrigo con la mirada. Lo vi detrás de ella, en el pasillo, con los ojos clavados en el piso, sin decir una sola palabra. Sentí que el corazón se me rompía en 1000 pedazos. Rodrigo, hijo, ¿de verdad vas a permitir esto? Soy tu madre, le supliqué. Pero él no me miró. Fue Valeria quien me empujó el portón un poco más, cerrándolo con fuerza. Le estamos dando chance de irse por las buenas, doña Elena. No haga escándalo. Ya sabe que legalmente no puede hacer nada. Yo solo alcancé a decir, por favor, déjenme al menos entrar por mis cosas. Pero ella, con su voz de veneno, respondió, ni eso. Lárguese con lo que trae puesto. No quiero verla aquí otra vez. Y así, en cuestión de minutos, me vi en la calle, con la misma ropa con la que había salido a almorzar, sin mis recuerdos, sin mis fotos, sin mi casa. Todo lo que había construido con mi esposo, todo por lo que habíamos trabajado, estaba ahora en manos de mi nuera y de un hijo que me había dado la espalda. Esa noche dormí en una banca, frente al parque que estaba a unas cuadras de mi casa. No podía creer lo que acababa de pasar. En mi bolso llevaba apenas mi cartera, mis llaves, que ya no servían, y el retrato de José Luis, que siempre guardaba conmigo. A la mañana siguiente, fui a buscar a un abogado, un viejo amigo de la familia. Cuando le conté todo, bajó la mirada y me dijo con voz suave, «Doña Elena, lo siento, pero los documentos están en regla. Legalmente, no hay nada que hacer». Su esposo firmó esos papeles voluntariamente. Después de varios intentos fallidos con abogados, pensé en pedir ayuda a mi familia, pero la verdad, ya no tenía a nadie cercano. Mis padres habían muerto hacía muchos años y mi único hermano vivía en Estados Unidos, enfermo y con su propia familia que apenas salía adelante. No quise preocuparlo. No podía llamarlo para decirle que su hermana, la que un día tuvo una vida cómoda, un nombre respetado y una casa llena de lujos, ahora dormía en una banca y no tenía a dónde ir. Me dio vergüenza, una vergüenza que todavía me pesa. También pensé en mis antiguas amigas, esas con las que solía tomar café o asistir a cenas benéficas. Pero cuando una mujer rica pierde su dinero, también pierde su lugar en ese mundo. Las llamadas dejaron de llegar. Los mensajes quedaron sin respuesta. Una de ellas incluso me dijo con tono seco, «Ay, Elena, qué pena lo que estás pasando, pero no puedo involucrarme. Espero que se solucione». Ese fue el último mensaje que recibí. Entendí que en la abundancia todos son amigos, pero en la miseria el silencio es lo único que te acompaña. Así fue como me quedé sola, completamente sola. Sin casa, sin familia, sin nadie que me tendiera la mano. Rodrigo, mi único hijo, era ahora un extraño. Y lo peor de todo es que yo misma lo había criado así. Siempre quise que tuviera lo que a mí me faltó de niña. Y en esa obsesión de darle todo, olvidé enseñarle el valor de ganarse las cosas. Poco tiempo después me enteré de lo que más me destrozó el alma. Rodrigo y Valeria vendieron la empresa. Esa compañía que José Luis había trabajado con tanto esfuerzo, con sueños, con sacrificio, se convirtió en dinero líquido para sus caprichos. Vendieron las propiedades, los vehículos, los terrenos, todo. Supe por conocidos que ahora viven viajando, que se hospedan en hoteles de lujo, que despilfarran millones en fiestas, vinos caros y vacaciones interminables. Me duele pensar que ese dinero fue el fruto de la vida de mi esposo, desperdiciado por manos sin alma. Hoy vivo en un refugio para mujeres sin hogar, en las afueras de Querétaro. Duermo en una cama pequeña, comparto el baño con otras 5 mujeres y cada mañana ayudo en la cocina a cambio de una comida caliente. Algunas de ellas llegaron aquí escapando de hombres violentos,
otras por deudas o por enfermedades. Yo llegué aquí por amor mal entendido, por haber criado a un hijo que creía que el dinero lo hacía dueño del mundo y que terminó robándome el mío. Han pasado 5 años desde que José Luis murió, y aunque el tiempo ha avanzado, yo sigo detenida en el mismo punto, el del dolor. Perdí al amor de mi vida, a mi compañero de siempre, al hombre que estuvo conmigo en cada batalla. Y cuando lo perdí a él, también perdí todo lo demás. A veces pienso en Rodrigo y me pregunto si alguna vez se detiene a recordar quién lo sostuvo cuando era niño, quién lo cuidó cuando enfermaba, quién se desveló esperando su regreso cada noche. Me gustaría creer que sí, que en algún rincón de su alma aún queda algo del niño que un día me decía, «Te quiero, mamá». Pero no lo sé. Desde aquel portazo, no he vuelto a escuchar su voz, y aunque me duela admitirlo, ya no lo espero. Cada noche, cuando apagan las luces del refugio, miro por la ventana y pienso en José Luis. A veces lo imagino sentado en el jardín, leyendo su periódico, sonriéndome como antes. Me gustaría decirle que lo extraño cada día, que aún me cuesta respirar sin él. Me duele pensar que murió con la culpa de haber confiado en las personas equivocadas. Pero más me duele que su última voluntad fuera usada para destruir lo que tanto amamos. Y si alguien me está escuchando ahora, quiero dejarles algo claro. No hay riqueza más grande que una familia con valores. No cometan el mismo error que yo. No confundan el amor con la entrega ciega. Eduquen con límites, con principios, con amor, pero también con firmeza. Porque cuando se le enseña a un hijo que el mundo gira a su antojo, algún día terminará pisando a quien más lo amó. Gracias por escuchar mi historia. Si llegaron hasta aquí, déjenme saber desde dónde nos están viendo. Suscríbanse, dejen su me gusta y por favor, envíen sus propias historias reales, porque contarlas también es una forma de sanar. Yo soy Elena Ramírez y esta fue mi historia. Nos escuchamos en la próxima. Hasta pronto.